El domingo anterior, hermanos, comenzamos a estudiar el juicio de Dios al varón. Génesis 3, 17 al 19. Así que todos juntos busquemos en nuestras Biblias Génesis 3, 17 al 19. Vamos a leer nuevamente este pasaje. Lo pueden ver aquí adelante también, hermanos, en la pantalla detrás de mí. Dice: entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermanos, les decía el domingo pasado que en este pasaje que acabamos de leer, Dios nos muestra que el juicio al varón por su pecado es el más grave, es el más severo, debido a su papel, a su mayor responsabilidad como gobernante de la creación. También que las consecuencias del pecado del varón tienen que ver y afectan todos los diseños perfectos de Dios. Así que debemos repasar cuáles son esos diseños perfectos de Dios para el ser humano. Lo vimos en el capítulo 2 de Génesis. El diseño de un mundo perfecto, el diseño de una persona perfecta, el diseño de un hogar perfecto, el diseño de un trabajo perfecto y el diseño de relaciones perfectas. Cada uno de estos diseños muestran el amor, la maravillosa riqueza de la provisión de Dios para el ser humano, su misericordia. Pero también, hermanos, nos muestra cómo el pecado es destructivo, cómo el pecado impactó en cada uno de ellos. Hermanos, para entender este pasaje que estamos estudiando, que es el del juicio de Dios por el pecado, que viene desde Génesis 3:14 hasta Génesis 3:19, para entender toda esa sección, teníamos que haber estudiado Génesis 2, donde están los diseños perfectos de Dios para el ser humano. Por eso, hermanos, es tan importante la predicación, así como lo hacemos aquí, la predicación expositiva, porque vamos viendo cómo todo encaja una cosa con la otra. Vamos viendo cómo la Biblia se explica a sí mismo. Vamos viendo que en la Biblia no hay contradicciones, pero tampoco hay desconexiones. Todo está conectado. También, hermanos, por eso es tan importante que ustedes vengan cada domingo, para que ustedes puedan llevar el hilo del pensamiento. Hermanos, lo que vemos ahí en cuanto al juicio del varón, en Génesis 3, 17 al 19, básicamente es esto: el bosquejo, el juicio o maldición de Dios al varón. Ese es el tema principal, y los dos subpuntos son la causa del juicio y las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado las estamos viendo en tres: la maldición al mundo perfecto, la maldición al trabajo perfecto y la maldición a la persona perfecta. El domingo anterior, hermanos, vimos la causa del juicio y vimos la primera consecuencia del pecado, que es la maldición al mundo perfecto. Y aunque quisiera avanzar con la maldición al trabajo perfecto y la maldición a la persona perfecta, hermanos, cada cosa que vamos estudiando es tan importante, hermanos, que siento que debemos repasar algunas cosas. En primer lugar, hermanos, la causa del juicio al varón. Vamos a repasar eso. Génesis 3:17. Dice el versículo: entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. La palabra por cuanto indica causa, motivo, razón. La razón o la causa del juicio de Dios al varón
tal como Dios la expresa, es que él escuchó la voz de su mujer y no escuchó la voz de Dios. Eva ejerció autoridad sobre Adán. Hemos dicho que no sabemos cómo, si Eva le pidió, le ordenó, le suplicó, le aconsejó comer del árbol, pero Dios ya le había ordenado al hombre no comer de ese árbol. Entonces, el pecado de Adán, dicho de otra forma, consistió en anteponer los deseos de su esposa a los mandamientos o a la ley de Dios. Adán prefirió a su mujer y despreció a Dios. Y hermanos, el domingo pasado no me quedó tiempo, pero es bueno siempre tener un balance en esto, ¿verdad, hermanos? ¿Será que los varones, los esposos, nunca debemos escuchar la voz de nuestras esposas? No, nada que ver, ¿verdad? Debemos escuchar la voz de nuestras esposas, considerar atentamente lo que ellas nos dicen. En algunas cosas ellas tienen mayor conocimiento, mayor información, y en algunas cosas debemos no solo escuchar, sino seguir el consejo que ellas nos dan. Pero en nada que se oponga a la ley de Dios. En nada que se oponga a la ley de Dios. Porque primero debemos obedecer a Dios y no a los hombres. Entonces Dios juzgó a Adán, hermanos, porque él no escuchó su voz. Dios lo juzgó porque él pecó. Y decíamos, hermanos, el domingo anterior que esa es la esencia del pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, el pecado es no escuchar a Dios en cualquier cosa que Él ha dicho, cualquiera. ¿Y dónde está lo que Él ha dicho? En las Sagradas Escrituras, en este libro. Así que el pecado es desobedecer a Dios en cualquier cosa que esté escrita en su palabra. El pecado es quebrantar la ley de Dios. El pecado es desconocer su autoridad, su soberanía. El pecado es pretender que uno es autónomo. ¿Y qué es eso de ser autónomo? Ser autónomo es gobernarse a sí mismo, establecerse sus propias leyes, mandamientos, uno mismo, independientemente de cualquier otro. No tenemos la facultad de gobernarnos a nosotros mismos. No tenemos la facultad de imponernos nuestras propias leyes independientemente de lo que Dios ya ha dicho. No somos autónomos, por el contrario, somos responsables. Es decir, que si Dios ha dicho algo y no lo hacemos, entonces eso acarrea juicio por parte de Dios y consecuencias por el pecado. Dios es el único soberano, hermanos, sobre nosotros, sobre todas las cosas. Nosotros no somos autónomos, no nos gobernamos a nosotros mismos, tampoco gobernamos a los demás, no gobernamos a la persona que está ahí a la par de nosotros. No somos autónomos delante de Dios, no somos soberanos delante de los demás. También, hermanos, el domingo pasado, otra cosa que quiero recordar es la crisis de autoridad. Dios creó estructuras de autoridad. Él es el único soberano, pero también Dios puso al ser humano como gobernante de su creación. Dios puso al varón como cabeza del hogar. Pero en Génesis 3 hubo una crisis de autoridad. Toda la estructura de autoridad que Dios creó fue quebrantada, hermanos. La serpiente era una criatura, un animal, debía someterse al dominio del ser humano, pero la serpiente ejerció autoridad. La mujer hizo a un lado su ejercicio de autoridad y se sometió a la serpiente. Ya sabemos que en el fondo de todo eso está Satanás rebelándose contra Dios. También, hermanos, la mujer que fue creada como ayuda idónea. La mujer debía someterse a su esposo, pero ejerció autoridad sobre su esposo. El esposo hizo a un lado su autoridad y se sometió a ella, rebelándose contra Dios. El varón, que fue creado como representante de Dios para dominar la creación, debía someterse a Dios, pero no escuchó su voz, se rebeló contra Dios.
Y obviamente Dios no fue impactado, hermanos, por esta crisis de autoridad. Dios siempre retiene su autoridad, Él es soberano, entonces Él juzgó el pecado de la serpiente, de la mujer y del varón e impuso sentencias. Y ese, hermanos, es el centro, el corazón de nuestro problema, hermanos, que no nos gusta someternos a la autoridad. Queremos ser autónomos, queremos ser independientes. Y si no nos sometemos a la autoridad de Dios, quien es el único soberano, Rey de reyes, Señor de señores, tampoco nos vamos a someter a las demás autoridades que Dios ha constituido. Porque lo vimos el domingo pasado, toda autoridad es derivada y constituida por Dios. En cada uno de los ámbitos de la vida, Dios constituyó autoridades. En el ámbito civil, el gobierno, el Estado. En el ámbito matrimonial, el esposo es la cabeza. En el ámbito familiar, los padres son la cabeza del hogar y los hijos deben obedecerlo. En el ámbito laboral, los jefes, los amos, son los que tienen la autoridad y los siervos, los empleados deben someterse. En la iglesia, los pastores. Así que, hermanos, en cuanto a la causa del juicio del hombre, Dios manifestó cuál fue el pecado del varón para que nosotros entendamos perfectamente en qué consiste el pecado y para que nosotros también sepamos la responsabilidad que tenemos. Tenemos que someternos a su autoridad. A manera de reflexión, al final del domingo pasado yo les decía, hermanos, el primer Adán, el primer varón, falló en obedecer a Dios, no escuchó la voz de Dios, pecó. Y eso trajo consecuencias para toda la humanidad. Pero les mencionaba acerca de el postrer Adán, el último Adán, que la Biblia lo llama Jesucristo. Él vino a obedecer perfectamente la voluntad de Dios. Él vino a revertir la crisis de autoridad. Filipenses 2:8 dice, hablando de Cristo, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. En lo que falló el primer Adán en obedecer, el postrer Adán, Jesucristo, no falló. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué recibió a cambio? Versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él recibió exaltación hasta lo sumo. Él es el Señor. Y en eso consiste la salvación, en aceptar que Él es el Señor. Confiesa que Jesucristo es el Señor y serás salvo. Ahora vamos a repasar las consecuencias del pecado del varón, hermanos. La consecuencia del pecado del varón se puede resumir en una sola. El pecado del varón impactó, dañó, corrompió, manchó todos los diseños perfectos de Dios para el ser humano. Todos. Esa es una sola definición. Pero también, hermanos, de acuerdo al texto de Génesis 3, lo podemos ampliar a 3 consecuencias. La maldición al mundo perfecto, la maldición al trabajo perfecto, la maldición a la persona perfecta. Repasando lo del mundo perfecto, hermanos, miren en el versículo 17, Génesis 3:17, dice, maldita será la tierra por tu causa. A partir de ese momento, a partir del pecado del varón, la tierra quedó bajo la maldición de Dios. Romanos 8:20 lo expresa así. Miren cómo lo expresa Romanos 8:20. Porque la creación fue sometida a vanidad, fue sometida
a muerte, fue sometida a corrupción, fue sometida a envejecimiento, a enfermedad, a maldad. Decíamos, hermanos, el domingo anterior que maldita será la tierra. La palabra tierra se refiere primordialmente al suelo, a la superficie de la tierra. ¿Por qué? Porque ahí es donde el hombre trabaja. De ahí es donde saca su alimento, de ahí es donde saca su sustento, su riqueza. Todas las cosas provienen del suelo, directa o indirectamente. La maldición a la tierra, hermanos, es la maldición al entorno vital del varón. Adán, Adamá, varón y tierra están estrechamente relacionados, hermanos. El varón está relacionado a la tierra, tanto así que Génesis 2:7 dice que él fue formado del polvo de la tierra. También durante su vida el hombre come lo que produce la tierra. Y cuando el hombre muere, ¿a dónde regresa? A la tierra. Un comentarista dice lo siguiente, escuchen lo que dice él: el hombre fue creado de la tierra. Su trabajo es cultivar la tierra y al morir debe volver a la tierra. Así que la tierra es su cuna, su hogar, su lugar de trabajo y su tumba. La maldición de Dios a la tierra, hermanos, consiste en que Dios prive a la tierra de sus bendiciones. Que Dios prive a la tierra del agua cuando hay una sequía. O que Dios mande demasiada agua y haya una inundación por un huracán, por una tormenta, por un tsunami, etcétera, etcétera. Que la tierra reciba demasiada luz del sol, o que la tierra no reciba la luz del sol necesaria. Que no haya estaciones del año bien marcadas y bien definidas, para que haya producción en cada estación, en cada temporada. Que la tierra no tenga un clima estable, un clima predecible. A ver, hermanos, hace mucho tiempo se decía que el 3 de mayo, el día de la cruz, ¿verdad? ¿Qué pasaba el 3 de mayo? La lluvia, ¿verdad? Y ahora, a saber cuándo viene la lluvia. Ayer llovió, hermanos. Entonces, imagínense, ahora a veces empieza a llover en marzo, otras veces empieza a llover en julio. Un clima impredecible. ¿Y qué pasa entonces con los agricultores? No saben cuándo sembrar. O siembran antes y se les seca el cultivo, o siembran después y se les ahoga el cultivo. Que a la tierra le hagan falta nutrientes, que se erosione la tierra, que la tierra sea infértil o que se incrementen las plagas. Se dice en África, en Asia, de las grandes plagas de langostas. Dios, hermanos, tiene el control sobre todas estas cosas. Y así como Él puede bendecir, es decir, tener bajo control todas estas cosas, también Él puede maldecir. Él puede maldecir. Recordemos, hermanos, que Dios es el creador, Dios es el dador y sustentador de toda la vida. Cuando Él quiere dar vida, da vida, y cuando Él quiere quitar vida, la quita. El versículo 17, hermanos, que estamos estudiando, dice: maldita será la tierra. Y después, ¿qué dice, hermanos? Por tu causa, por tu culpa. Cuando Adán fue confrontado, él culpó primero a la mujer que me diste. Indirectamente también culpó a Dios: tú me la diste. Pero Dios aquí le está remarcando: es por tu causa que la tierra es maldita. ¿Por qué? Porque a ti te puse como gobernante, a ti te puse como señor, como rey, como administrador, como responsable de la tierra, de la creación. Pero él falló al rebelarse en contra de Dios. Adán, eres inexcusable, no tienes excusa, tú eres el responsable. El domingo pasado, hermanos, hacíamos 3 rápidas observaciones sobre la maldición a la tierra. La primera es, hermanos, aunque la maldición al mundo perfecto impactó
primordialmente sobre el suelo, que es de donde el hombre obtiene sus alimentos, también impactó el hogar perfecto. A ver, hermanos, recordemos Génesis 2. ¿Cuál era el hogar perfecto del hombre? El jardín de Edén. El jardín de Edén. Y también, hermanos, algo que no dije el domingo pasado, es que también esta maldición a la tierra impacta el diseño de las relaciones perfectas. Porque ¿dónde se relacionaban el hombre con Dios? En el jardín de Edén. Pero después del pecado, el varón y la mujer son expulsados del jardín de Edén. También, hermanos, la segunda observación es que Dios maldijo el reino completo del varón. El reino completo del varón. La maldición, hermanos, no solo alcanzó el suelo, sino que se extendió, hermanos, a toda la creación. La creación completa fue afectada por el pecado. Hermanos, el principio de la muerte entró al universo en ese momento. Y eso es bien importante decirlo, hermanos, porque según la teoría de la evolución, los animales estaban muriendo, las plantas estaban descomponiéndose por millones de años. No es así. En este momento, cuando Dios declara, maldita será la tierra por tu causa, en ese momento entra a la creación el principio de la muerte. Este principio afectó a los animales, las plantas, el clima, el sol, los planetas, las estrellas. Todo en el universo, hermanos, entró en corrupción, degradación, desorden, envejecimiento, enfermedad y muerte. Por tu causa, por el pecado del varón. Y tercera observación que hicimos el domingo pasado es que esta maldición de Dios a la tierra y a toda la creación no fue repentina, es decir, no cayó de golpe, sino que ha sido paulatina, hermanos. Dios en su gracia infinita, en su gracia admirable, hermanos, nos permite todavía obtener alimento, sustento, riquezas de la tierra. Todavía, hermanos, la tierra sostiene la vida del hombre. Eso es por la gracia de Dios. Amén. Bien, hermanos, entonces, por el primer Adán vino el pecado. Y por el primer Adán entró en la creación el principio de la muerte. Pero ¿qué entonces del postrer Adán, de Jesucristo? Vamos a leer Colosenses 1, 19 al 20. El postrer Adán, Jesucristo, dice: porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo mismo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Jesucristo, el postrer Adán, vino a morir para traer la paz, para traer la reconciliación entre el Creador y todas las cosas, hermanos. Él vino a morir, Jesucristo, para levantar la maldición de Dios sobre la tierra. Algún día, cuando Él venga, todas las cosas van a volver a su diseño original, a su diseño perfecto. Las que están en la tierra y las que están en los cielos. Ahora sí, hermanos, avancemos con la segunda consecuencia del pecado del hombre: la maldición al trabajo perfecto del hombre. La maldición al trabajo perfecto del hombre. Vamos otra vez al texto, Génesis 3, 17 y 19. Génesis 3, 17 y 19. Dice ahí a mitad del versículo 17: con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. La idea dominante en estas palabras que acabamos de leer es con
trabajo. Eso es lo que domina todo lo que acabamos de leer, con trabajo. Miren en sus Biblias, hermanos, en sus Biblias dice con dolor, con dolor. Porque la palabra trabajo también se puede traducir dolor. Eso ya lo vimos en Génesis 3:16, en el juicio de Dios a la mujer. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a la mujer? Multiplicaré tus dolores, o sea, tu trabajo en el parto. Un recordatorio breve acerca del trabajo o dolor es que habla de un dolor físico que causa una labor forzosa, una labor angustiante, una labor agotadora, una labor riesgosa. Y así vemos, hermanos, que todo encaja. En el juicio de Dios a la mujer, Él trae dolor o trabajo en la maternidad. En el juicio de Dios al varón, Él trae dolor o trabajo para producir comida, para encontrar sustento. Este trabajo, hermanos, o dolor, se explica en los versículos 18 y 19 por 3 expresiones. Estas 3 expresiones explican en qué consiste ese trabajo, ese dolor para poder comer. La primera es: la tierra producirá espinas y cardos. La segunda: comerás plantas del campo. La tercera: comerás con sudor de tu rostro. Estas 3 expresiones explican en qué consiste ese dolor, en qué consiste la maldición al trabajo perfecto del varón. Pero también, hermanos, nos van a hacer una combinación, una relación con los otros diseños y con las otras maldiciones. La maldición a la tierra y la maldición a la persona del hombre. Miremos el primero: espinas y cardos te producirá. Espinas y cardos te producirá. Para entender esto, hermanos, debemos ir a Génesis 2:5. Génesis 2:5 dice: aún no había ningún arbusto del campo en la tierra. Génesis 3:18 dice: espinas y cardos te va a producir la tierra. Génesis 2:5 dice: no había arbustos del campo en la tierra. Podemos concluir, hermanos, que las espinas y los cardos de Génesis 3:18 son los arbustos del campo de Génesis 2:5. En el diseño del mundo perfecto, hermanos, no había arbustos del campo. No había ese tipo de vegetación que se caracteriza por las espinas y por los cardos. Creo que todos nosotros conocemos qué son las espinas, ¿verdad? Las espinas son esos pinchos pequeños que tienen las plantas, algunas plantas, que si uno pasa muy descuidado y pega, se puede herir, ¿verdad? Y puede causar molestia, irritación. ¿O qué pasaría si uno se para en una de esas espinas? Y los cardos, hermanos, también son llamados abrojos. Son cualquier tipo de planta con hojas o tallos espinosos. En el pueblo, ¿verdad? En los pueblos hablan del chichicaste, creo que le dicen, o pica pica, ¿verdad? Yo sé que se están riendo, o sea que lo conocen, ¿verdad? Ojalá no hayan rozado un árbol de esos, ¿verdad? Pero de eso estamos hablando, hermanos. Los cardos o abrojos se clasifican como plantas perjudiciales, porque son plantas que hacen difícil el trabajo de la tierra. Son plantas que complican la obtención de alimento. Y Dios está diciendo en Génesis 3:18 que la tierra va a producir espinas y cardos. Esa palabra producir también la encontramos en Génesis 2:5. O sea, estamos viendo cómo los diseños perfectos de Dios en Génesis 2 están siendo impactados, están siendo dañados por el pecado en Génesis 3. En Génesis 2:5 dice: aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, escuchen, ni había
brotado ninguna planta del campo. Ese no había brotado es la misma palabra producir que está en Génesis 3:18. La mayoría de los comentaristas, hermanos, creen que no es que cuando Adán pecó, Dios creó un nuevo tipo de vegetación, espinos y cardos, plantas perjudiciales. No, ellos no hablan de una nueva creación en ese momento. Lo que la mayoría de los estudiosos dice es que Dios levantó el control que tenía sobre los espinos, sobre los cardos, sobre las plantas perjudiciales. Antes del pecado ya existían, pero Dios las mantenía bajo control. Después del pecado, espinas y cardos se reproducen y se esparcen por todas partes. ¿No es cierto, hermanos? Ahí está ese pedazo de tierra, baldío. Si no le metemos carro, no le metemos herramientas, no hacemos nada con ese terreno, en unos 6 meses o en un año, digamos un año, ¿qué vamos a tener ahí? ¿Una milpa de maíz? ¿Un cultivo de frijoles? ¿Un bonito huerto de hortalizas? ¿Árboles frutales sembrados en línea? ¿Qué vamos a tener ahí en 6 meses, un año o más? Vamos a tener un zarzal, o como dicen en el pueblo también, monte. Espinas y cardos, porque Dios dijo, espinos y cardos te producirá la tierra. Por los siglos de los siglos, hermanos, el hombre ha estado dele que dele con el machete, chapeando y chapeando y chapeando. O arando, ¿verdad? Con bueyes, arando una y otra vez. O envenenando la tierra con herbicidas, quemándola, quemando y quemando la tierra. Y adivinen qué es lo que sigue brotando. Espinas y cardos, malezas. Estas plantas, hermanos, hacen duro el trabajo del hombre. Podríamos decir, son la maldición al trabajo del hombre. Por lo general, hermanos, el hombre no obtiene lo que quiere, lo que necesita o lo que espera de la tierra. Es difícil, hermanos. Un misionero norteamericano una vez me dijo algo, hermanos. Ojalá me lo hubiera dicho antes, pero me dijo esto. Si quieres una pequeña fortuna, oigan bien, si quieres una pequeña fortuna, invierte una gran fortuna en la agricultura. Porque después de que haya gastado toda esa gran fortuna, te va a quedar una pequeña fortuna. ¿Entienden, hermanos? Si usted invierte una gran fortuna en la agricultura, posiblemente le quede una pequeñita fortuna al final. La segunda línea, hermanos, dice, comerás de las plantas del campo. Para entender eso, hermanos, tenemos que ir otra vez a Génesis 2:5 y a Génesis 2:9. Dice Génesis 2:5, aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, no había brotado ninguna planta del campo. No había planta del campo, pero Génesis 3:18 dice, comerás plantas del campo. ¿Por qué no había plantas del campo? Génesis 2:5, porque el Señor no había enviado lluvia y porque no había hombre para labrar la tierra. Entonces, hermanos, ¿qué son las plantas del campo? Las plantas del campo, hermanos, son plantas que sirven de alimento, sí, porque el hombre va a comerlas, sirven de alimento, pero necesitan dos cosas, dos condiciones: lluvia y cultivo, trabajo, labrar la tierra. En el diseño perfecto de Dios, hermanos, el hombre no tenía que labrar la tierra, porque el hombre no tenía que recurrir a plantas del campo para comer. ¿De dónde iba a sacar el hombre el alimento? ¿De dónde? Génesis 2:9. Génesis 2:9 dice, el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol, no dice planta del campo, todo árbol, agradable a la vista y bueno para comer. Hermanos,
en el diseño perfecto de Dios, el hombre se iba a alimentar de las frutas de los árboles, no de las plantas del campo que tiene que trabajar duro para poder comer de ellas. Por el pecado de Adán, Dios expulsó al ser humano de Edén y con eso le quitó el acceso a esa fuente de alimento. Ahora, hermanos, el hombre tiene que comer plantas del campo, pero aún ahí se ve la gracia y la misericordia de Dios. Porque Él pudo quitar la fuente de alimento completamente, totalmente, pero hizo que brotaran plantas del campo. Plantas que requieren trabajo duro, arduo, faena bajo el sol, en la tierra y sudor. Y con eso caemos a la siguiente línea. Miren la siguiente línea: comerás con sudor de tu rostro. La palabra sudor, hermanos, es una palabra interesante. En el diccionario de idiomas bíblicos encontramos dos definiciones de sudor. La primera: fluido del cuerpo para regular la temperatura. Qué bueno eso, ¿verdad? Porque cuando estamos trabajando, estamos jugando, estamos caminando, ¿verdad? El cuerpo se pone caliente. ¿Y cómo regula el cuerpo esa temperatura? Con el sudor. El sudor refresca. Pero, dice la definición, generalmente es considerado como algo inmundo. Es decir, el sudor es bueno, pero se considera inmundo, ¿verdad? Obviamente ya sabemos por qué, ¿verdad? Para eso está el desodorante. Y número 2, trabajo pesado. El sudor ha venido a ser equivalente a trabajo pesado. Literalmente, sudor en la frente es un trabajo que es un esfuerzo arduo. Hermanos, entonces, el trabajo del hombre para comer ahora le hace sudar. Eso representa trabajo arduo, pesado, pero también algo inmundo, algo desagradable, algo sucio. Ese no era el diseño perfecto de Dios para el trabajo del hombre. Hay un pasaje en Ezequiel capítulo 44. Este pasaje habla de cuando Cristo vuelva y sea adorado en el templo. Y dice lo siguiente, hermanos. Va a aparecer aquí, Ezequiel 44. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que se ocupaban de guardar mi santuario, así como Adán iba a guardar el jardín de Edén, cuando los israelitas se alejaron de mí, se acercarán a mí. O sea, habían dejado de hacerlo, pero volverán a hacerlo. Los levitas se van a volver a acercar a mí para servirme y estarán delante de mí para ofrecerme la grasa y la sangre, declara el Señor Dios. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardar mis ordenanzas. Ellos me van a servir, está diciendo Dios. Jesucristo va a ser servido. Pero miren la advertencia: cuando entren por las puertas del atrio interior, se pondrán vestiduras de lino. No se pondrán lana mientras estén sirviendo en las puertas del atrio interior y en el templo. Se van a poner lino, lana no. ¿Por qué no se van a poner lana? Versículo 18: llevarán turbantes de lino sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se pondrán nada que los haga sudar. Me van a volver a servir, van a volver a entrar en mi santuario, pero no pueden sudar. ¿Qué es lo que está queriendo decir ahí? Que en el servicio del Señor ellos deben evitar cualquier inmundicia que el sudor pudiera producir. O quizá hacer que el servicio a Dios sea desagradable en lugar de gozoso.
pues el sudor es un indicio de un trabajo duro, pesado, inmundo, como en el caso de Adán. Y es aquí, hermanos, donde hacemos el salto hacia atrás para que veamos el diseño del trabajo perfecto. Génesis 2:15 y 16 dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios, hermanos, le asignó un trabajo al hombre: cultivar y cuidar el huerto de Edén. Ese lugar donde iban a tener comunión, donde iban a hablar, donde iban a caminar. Pero ese trabajo, hermanos, era una misión, un servicio al Señor. No era un trabajo forzoso, obligatorio, arduo, agotador, extenuante, que provocara sudor. El hombre, hermanos, iba a deleitarse en este trabajo, en esta misión de cuidar el jardín del Edén. Él iba a encontrar el deleite, y mientras estuviera guardándolo, iba a poder comer. Versículo 16: y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mientras estés guardando este lugar, este hogar perfecto, mientras lo estés cuidando, come de todo lo que yo te doy, disfrútalo, deleítate. Pero el pecado vino a impactar, a dañar el trabajo del hombre. El pecado convirtió el trabajo en algo arduo para poder comer y sobrevivir. Observaciones rápidas, hermanos, observaciones rápidas. Número 1, la primera, hermanos, es que el trabajo en sí no es la maldición. El trabajo no es la maldición, hermanos, no se equivoquen, hermanos. Antes del pecado había trabajo para el hombre, lo acabamos de ver. Había trabajo para el hombre, cuidar el jardín de Edén. La maldición, hermanos, es el trabajo duro, el trabajo pesado, el trabajo extenuante, el trabajo que hace sudar, que desgasta, que es peligroso. Esa es la maldición. Segunda observación: escaparse o querer escaparse, porque es imposible, de esta maldición es pecado. Oigan bien, pretender escaparse de esta maldición es pecado. Porque hay algunos vivitos, ¿verdad?, que no quieren trabajar y que quieren estar a expensas de otros. Segunda Tesalonicenses 3:10 dice: si alguno no quiere trabajar, ¿qué cosa? Tampoco coma, porque para poder comer vas a sudar, porque Dios lo decretó: comerás con el sudor de tu rostro. Así que si no quieres trabajar, si no quieres sudar, no comas. No comas. Tercera observación. El énfasis, hermanos, de esta maldición del trabajo está en la agricultura. ¿Por qué? Porque es lo que se desarrolla en la tierra, y porque al inicio de la humanidad, de la historia de la humanidad, el trabajo era la tierra. Pero ahora, hermanos, en nuestros días, esa maldición se extiende a cualquier tipo de tarea, labor, trabajo, profesión, oficio, forma de ganarse la vida, etcétera, etcétera. Cualquiera que sea, todo está sujeto a trabajo doloroso. El ejemplo que tenía aquí, hermanos, era el ejemplo de un rey. A ver, ¿a quiénes les gustaría trabajar de reyes? A todos, ¿verdad? Sí, los de cabina son los más sinceros porque levantaron la mano. A ver, otra vez, ¿a quién le gustaría trabajar de rey? A todos, ¿verdad? Pero el asunto es que hasta el rey sufre en su trabajo. El rey Salomón dijo: consideré todas las obras que mis manos habían hecho, y el trabajo en que me había empeñado, vanidad, correr tras el viento y sin provecho
debajo del sol. Y él es un rey. Aborrecí el fruto de mi trabajo. Después de que un hombre ha trabajado con sabiduría, eso le queda a otro y eso es vanidad. ¿Qué recibe el hombre de todo su trabajo? Pero ahora viene el balance, hermanos. Balance. Cuarta observación. En medio de esta maldición, hermanos, al trabajo perfecto, también encontramos gracia de Dios. Gracia de Dios. Miren otra vez el versículo 17. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida significa, hermanos, varias cosas. En primer lugar, que ahora la vida tiene fin. La muerte. Antes del pecado, la vida no contaba los días porque no debía haber muerte. Pero ahora los días son contados. Todos los días de tu vida. La vida tiene fin. También, hermanos, todos los días de tu vida significa que la lucha por sobrevivir, la lucha por comer es de inicio a fin, desde el nacimiento hasta la muerte. Pero también, hermanos, todos los días de tu vida también significa una cosa, que la muerte libera de esa carga pesada del trabajo. La muerte viene a liberar esa carga. Algunos jovencitos se están quejando, ¿verdad? Tienen 30 años y ya no quieren trabajar. Tienen 30 años y están viendo cuándo les toca la jubilación, ¿verdad? Pero imagínense a Adán. ¿Cuántos años vivió Adán? Dice Génesis 5:5. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Imagínense encontrarse a Adán caminando por la calle. Hola Adán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te ves bien cansado, Adán. Estás trabajando mucho, ¿verdad, Adán? ¿Cuántos años tenés? 900. Uy, ¿y a qué edad te vas a jubilar? 920 me voy a jubilar. Pero Dios ya dijo que voy a trabajar todos los días de mi vida. Así que jovencitos, dejen de estarse quejando. Si solo llevan 5 años trabajando, 10 años trabajando, ¿verdad? Si viven más que Adán, quéjense. Trabajen, hermanos, trabajen. ¿Por qué? Trabajen duro, trabajen bien. ¿Por qué? Porque hablemos del postrer Adán, Jesucristo. Jesucristo vino a redimir el trabajo del hombre. Porque ahora en Cristo Jesús todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Nuestro trabajo, cualquiera que sea, un albañil, un agricultor, el conductor de un taxi, el conductor de un bus, el que limpia, el que barre, el que es un carpintero, el que trabaja en un banco, el que trabaja en una escuela, el maestro, el abogado, lo que sea. Todo lo hacemos para la gloria de Dios si estamos en Cristo. Dice Colosenses 3:22, siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. Miren cómo lo dice, en la tierra. Eso nos dice dos cosas, que tenemos amos aquí y tenemos un amo en los cielos. Pero también, hermanos, en la tierra inmediatamente nos devuelve a Génesis 3:17. Maldita será la tierra por tu causa, comerás con sudor. Pero dice, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahora trabajamos para el Señor en Cristo Jesús. Y dice después, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Trabajamos para el Señor. Ya no trabajamos, hermanos, tanto por el salario. Sí, lo necesitamos para comer, pero no estamos trabajando por ese sueldo, no estamos trabajando por las prestaciones, estamos trabajando por la herencia, porque estamos trabajando para la gloria de Dios.
Primera de Corintios 15:58 dice: por tanto, amados hermanos, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Y dice, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Su trabajo en el Señor da fruto. Ya son las 12:30, hermanos, pero quiero nada más introducir la maldición a la persona perfecta. La maldición a la persona perfecta. Vean al final del versículo 19. Al final del versículo 19 dice: hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermanos, esas palabras que acabamos de leer, hermanos, es fácil discernirlas. Es fácil entender que están hablando de la muerte. Están hablando de la muerte. Están hablando especialmente de la muerte física. Por culpa del pecado del varón, todo ser humano debe morir físicamente. La muerte es consecuencia del pecado. No era así en el diseño perfecto de la persona del ser humano. ¿Cómo morimos, hermanos? ¿Cómo morimos? Bueno, morimos por el pecado, la corrupción de nuestro espíritu, pero también, hermanos, morimos por la corrupción o deterioro de nuestro cuerpo, de nuestra parte física. En esa frase, hermanos, donde dice hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, se están repitiendo varias palabras que se utilizan en la creación del varón y de la mujer. Otra vez, Génesis 2, todo va para atrás para los diseños perfectos de Dios para el ser humano. Miren, ahí donde dice polvo eres y polvo volverás, o hasta que vuelvas a la tierra, tierra y polvo, ¿dónde lo vemos? Génesis 2:7, donde dice: y Dios formó al varón del polvo de la tierra. Y donde dice ahí, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, ¿dónde lo encontramos? Génesis 2:23, donde dice, el mismo varón dice que la mujer fue tomada del varón. Definitivamente, hermanos, aquí esta parte del juicio está hablando del impacto del pecado en el diseño de la persona del ser humano. Cuando estudiamos Génesis 2:7, hablábamos de que Dios se presenta como un creativo y hábil artesano para crear al varón. En Génesis 2:22, cuando habla de la creación de la mujer, Dios se presentó como un constructor, como un escultor de monumentos, también como un cirujano cuidadoso, porque le hizo una cirugía al varón. Todo el proceso, hermanos, de la creación del varón y de la mujer se presenta a Dios con un cuidado, con un amor, con una creatividad, con una habilidad divinas, maravillosas. Dios está poniendo un especial cuidado en la creación del varón y de la mujer, porque el ser humano, hermanos, es la corona de la creación. Porque el ser humano, hermanos, ese momento cuando Dios creó al ser humano es el momento cumbre de esa semana que vimos en Génesis 1, porque ese era el momento esperado, la creación del ser humano. Ese momento es el que mereció el anuncio universal de Dios cuando dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que ejerza dominio sobre todo lo demás. Y el versículo 27 dice: y Dios creó al hombre a imagen
suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, el valor, la dignidad del ser humano están resumidos ahí. Fue creado a la imagen y semejanza de Dios. El ser humano, hermanos, en su diseño original perfecto, hermanos, el ser humano fue creado para reflejar los atributos del Creador, para tener relación perfecta, comunión íntima con el Creador, con Dios, y para ser el representante de Dios ante toda la creación. Salmos 8 dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo has vestido de gloria, o lo has coronado de gloria y majestad. La gloria del ser humano es ser el portador de la imagen de Dios en la creación. Pero el pecado vino a manchar, a corromper, a pervertir la imagen de Dios en el hombre. Ese diseño perfecto del ser humano como persona, como una parte física, como una parte espiritual que reflejaba la gloria de Dios, que se podía relacionar con Dios, que podía representar a Dios, fue dañado por el pecado. No está completamente destruido, pero sí dañado. Y por eso entró la muerte. Por eso entró la muerte. Muerte física. Hebreos 9:27. Está decretado que los hombres mueran una sola vez. Muerte espiritual, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Muerte que se transmite. ¿Qué producen pecadores que van a morir? Producen más pecadores que van a morir. Romanos 5:12-13. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. El pecado entró al mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte. Y David dice: yo nací en iniquidad, en pecado me concibió mi madre. Salmo 58 dice: desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentira. La muerte refleja el daño al diseño perfecto de Dios como personas, y es la consecuencia del pecado. Todos deben morir, todos pecaron. Pero ¿qué del postrer Adán? ¿Qué de Jesucristo? Dice 1 Corintios 15, 21 al 26. 1 Corintios 15, 21 al 26. Ya que la muerte entró por un hombre, el primer Adán, ya que la muerte entró por Adán, el varón, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Amén. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos recibirán vida nueva, vida eterna. Pero alto ahí. ¿Quiénes son esos todos? ¿Quiénes son los todos? Dice el versículo 23: pero cada uno en su debido orden. Cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Es decir, Cristo fue el primero que murió y resucitó en gloria. Luego, o sea, los que van a seguir a Cristo son los que son de Cristo en su venida. En Cristo todos serán vivificados, pero ¿quiénes son esos todos? Los que son de Cristo. ¿Es usted de Cristo?
Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio, toda autoridad y todo poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. El postrer Adán, Jesucristo, viene a vencer sobre la muerte. Él viene a restaurar el diseño de la persona perfecta del ser humano. ¿Es usted de Cristo? ¿Es usted de Cristo? Si no lo es, confiese su pecado, que es lo que no hizo Adán. Confiese su pecado. Arrepiéntase de él. Dele la espalda. Erradíquelo de su vida. Y confiese que el postrer Adán, Jesucristo, es el Señor. Ponga toda su confianza en Él, que Él es el redentor de nuestras vidas. Él es el reconciliador de todas las cosas con Dios y Él es el restaurador de todos los diseños perfectos de Dios. Jesucristo, redentor, reconciliador y restaurador. Confíe en Él y será salvo. Oramos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque hay esperanza en un mundo bajo maldición, en un mundo caído, en un mundo manchado por el pecado, en un mundo en el que entró la muerte por un hombre y esta muerte se extendió a todos por cuanto todos pecaron. Hay esperanza y esa esperanza está en tu Hijo Jesucristo, quien vivió la vida perfecta de obediencia, quien se sometió, se humilló a sí mismo hasta la muerte. Obedeció, escuchó tu voz, Padre, y murió una muerte que no merecía, para que por medio de ese sacrificio nosotros podamos alcanzar también la vida, para que podamos ser también vencedores ante la muerte. Padre Santo, que nuestra confianza esté puesta en tu Hijo Jesucristo. Y si alguno todavía no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, si todavía no se ha doblegado, si todavía no se ha humillado, Padre Santo, que el poder de tu palabra le dé vida, que tu Espíritu Santo le haga someterse, humillarse delante del Señor. Padre, te damos gracias por tu infinita gracia, tu misericordia, por tu perdón. Y por todas las cosas, Señor, que tú nos das, por todas las bendiciones que tú nos das, por la comida, porque aunque con trabajo, Señor, no nos dejas desamparados, por el trabajo que nos das, que con sus pruebas, con sus dolores, nos permite proveer el alimento, por nuestros cuerpos, por la salud, por las fuerzas, por las energías, que algún día se agotarán. Pero gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que al morir, los que son de Cristo, estaremos en la presencia de Cristo. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, nos veremos el próximo domingo. Les pido sus oraciones, hermanos, porque vamos nosotros con mi familia a Danlí y a Nicaragua. Vamos a estar enseñando unas clases allá en esos lugares, así que les pedimos que oren por nosotros para que podamos viajar con bien. Que Dios les bendiga, amados hermanos.